A lo largo de milenios, los seres humanos han construido monumentos, templos y ciudades de piedra, dejando tras de sí no solo vestigios, sino verdaderos desafíos para los investigadores modernos. Cada año, arqueólogos e ingenieros se enfrentan a nuevos hallazgos que los obligan a reconsiderar las ideas convencionales sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Y cuantos más hallazgos de este tipo se descubren, más fuerte se vuelve la comprensión de que sabemos muy poco sobre la gente del pasado. Estas grandiosas estructuras son verdaderos rompecabezas de ingeniería. Sorprenden por la precisión en el ajuste de bloques gigantescos, la complejidad de su diseño y su inusual propósito. Algunas de ellas son tan impresionantes que a su alrededor nacen leyendas sobre fuerzas sobrenaturales, tecnologías perdidas e incluso extraterrestres que ayudaron a los pueblos antiguos. En este análisis se discutirán y desglosarán en detalle las versiones e hipótesis más populares relacionadas con estas estructuras. Se examinarán tanto las explicaciones científicas rigurosas, basadas en los resultados de investigaciones arqueológicas, como las ideas alternativas, populares entre un público amplio. Esto permitirá comprender por qué algunas versiones han ganado difusión, así como qué argumentos se presentan a su favor y en su contra. Se analizarán en detalle las estructuras misteriosas más famosas, y se explicará cómo, sin herramientas modernas, grúas de gran tonelaje y modelado por computadora, los pueblos antiguos crearon obras maestras de la arquitectura y la ingeniería. Se discutirá por qué algunos monumentos aún no tienen respuestas definitivas a las preguntas sobre su propósito y tecnología de construcción, y se mostrará cómo muchos de estos misterios se revelan gradualmente gracias a la ciencia y los experimentos modernos. Emprenderemos un viaje a través de diferentes épocas y continentes, desde los círculos megalíticos de Inglaterra hasta los enormes bloques de Baalbek en el Líbano, desde el complejo del templo de Göbekli Tepe, el más antiguo de la historia de la humanidad, hasta la mampostería perfecta de los incas en América del Sur. También se considerarán ejemplos menos conocidos, pero no menos impresionantes de la artesanía antigua, que rara vez se mencionan en las fuentes populares, pero que tienen una enorme importancia para comprender las capacidades de nuestros antepasados. Tendremos que averiguar cómo las sociedades antiguas lograron plasmar en piedra ideas y diseños que nos parecen casi imposibles. Este texto no trata solo de misterios, sino también de lo que ya se ha resuelto. Ayudará a ver el genio y el trabajo humano gracias a los cuales, hace miles de años, se crearon estructuras capaces de asombrar la imaginación incluso hoy. Recorreremos el camino desde las conjeturas hasta las pruebas para comprender y apreciar mejor los increíbles logros de las civilizaciones antiguas. En el sur de Inglaterra, en medio de la amplia y ventosa llanura de Salisbury, se alzan enormes columnas de piedra que forman uno de los monumentos antiguos más famosos, Stonehenge. Esta estructura se ha convertido desde hace mucho en un símbolo de los misterios de la historia y un ejemplo de la maestría ingenieril de nuestros lejanos antepasados. Los megalitos circulares, dispuestos en un orden estricto, atraen a miles de visitantes e investigadores que intentan desentrañar su verdadero propósito. Stonehenge, hoy, representa un complejo de grandes columnas y dinteles de piedra que forman varias estructuras cerradas. La base de la construcción es un anillo exterior de bloques de piedra verticales, conectados entre sí por piedras horizontales a modo de travesaños. Dentro de este anillo se encuentra la llamada herradura, formada por 5 construcciones independientes. Cada una de ellas es un trilito. Un trilito consta de 2 pilares de piedra verticales que sostienen una tercera piedra horizontal. Las piedras más grandes de Stonehenge alcanzan una altura de unos 7 metros y pesan hasta 25 toneladas. Originalmente, la estructura también incluía una serie de piedras más pequeñas, así como círculos y fosos adicionales. Parte de los elementos se ha perdido en los últimos siglos, pero la estructura principal ha llegado hasta nuestros días prácticamente sin cambios. Las excavaciones e investigaciones de Stonehenge comenzaron ya en el siglo XVII, pero el estudio científico activo del monumento se inició a principios del siglo XX.
Una de las primeras y más significativas expediciones arqueológicas fueron las excavaciones dirigidas por William Hawley en la década de 1920. Fue Hawley quien documentó meticulosamente la disposición de las piedras y reveló detalles importantes de su instalación. A mediados del siglo XX, entre 1950 y 1960, los arqueólogos Richard Atkinson y Stuart Pigott se unieron a las investigaciones y sus trabajos se convirtieron en la base de la arqueología moderna de Stonehenge. Gracias a sus excavaciones, no solo se pudo precisar el aspecto original del monumento, sino también comprender que Stonehenge se construyó por etapas a lo largo de un periodo prolongado. La evidencia más temprana de actividad humana en el lugar de Stonehenge se remonta aproximadamente al octavo y séptimo milenio antes de Cristo. En esa época, en el territorio de la actual Inglaterra, vivían tribus de cazadores y recolectores que ya comenzaban a formar pequeños asentamientos sedentarios. Más tarde, en la era del Neolítico, se establecieron aquí agricultores y pastores vinculados a la cultura arqueológica que hoy se conoce como Windmill Hill. Estas personas poseían una estructura social desarrollada y un conocimiento significativo de los ciclos estacionales. Fueron ellos quienes iniciaron la construcción a gran escala del complejo de piedra alrededor del 3100 a.C. Los arqueólogos distinguen tres etapas principales en la construcción del monumento. La primera etapa abarca el período aproximadamente desde el 3100 hasta el 2900 a.C. y está relacionada con la creación de un terraplén de tierra y un foso que rodeaban el área del futuro círculo de piedras. En ese momento también se cavaron los llamados agujeros de Aubrey, un círculo de 56 hoyos profundos en los que, posiblemente, se insertaron originalmente postes de madera o piedras más pequeñas. La segunda etapa de construcción tuvo lugar aproximadamente entre el 2600 y el 2400 a.C. y fue la más ambiciosa. Fue en este tiempo cuando se trajeron las famosas piedras azules de Gales. Se trata de rocas volcánicas, como la dolerita, la riolita y la toba, que tienen un característico tono azulado o gris azulado, especialmente notable cuando están húmedas. Se extraían en las montañas de Preseli, en el oeste de la isla, a más de 200 kilómetros de la llanura de Salisbury. Estos bloques, relativamente pequeños, se trasladaron a una distancia considerable por tierra y agua. La versión más convincente habla del transporte de las piedras por río en balsas y su posterior traslado por tierra mediante rodillos, cuerdas y palancas. En la segunda etapa, las piedras azules formaron un doble anillo que se convirtió en la base de la futura estructura. La tercera y última etapa de construcción duró desde el 2400 hasta el 2000 a.C. y dio forma definitiva al aspecto moderno de Stonehenge. Fue entonces cuando se transportaron a la llanura de Salisbury los megalitos más grandes de arenisca, extraídos a unos 30 kilómetros al norte del monumento. Estos enormes bloques de piedra fueron cuidadosamente trabajados, transportados al lugar de instalación y ensamblados en forma de un anillo exterior y una herradura interior de trilitos. Durante la construcción, se emplearon técnicas de ingeniería complejas. En los bloques se conservan salientes y muescas especiales que permitían unir las estructuras de forma segura y duradera. El alto nivel de procesamiento y la precisión en el ajuste de los bloques demuestran que los antiguos constructores eran maestros experimentados, capaces de resolver serios problemas técnicos. Gracias al análisis por radiocarbono y otros métodos modernos de datación, fue posible determinar con precisión que las principales etapas de construcción concluyeron alrededor del año 2000 AC. Aunque las propias piedras de Stonehenge no pueden datarse directamente, los arqueólogos utilizaron materiales orgánicos encontrados en elementos clave del monumento. En particular, se analizaron restos carbonizados de madera, huesos y cenizas descubiertos en los agujeros de Aubrey, fosos, zanjas y en los rellenos de las áreas donde se realizaron trabajos de construcción. Estos materiales fueron depositados precisamente en el momento de la construcción o remodelación de la estructura,
lo que proporciona una referencia temporal fiable para las obras. El método del radiocarbono se basa en medir el contenido del isótopo carbono 14 en restos orgánicos. Después de la muerte de un organismo, este isótopo se descompone gradualmente y su cantidad permite determinar cuánto tiempo ha pasado desde que cesó el intercambio con el medio ambiente. El margen de error del método suele ser de no más de unas pocas décadas, lo que lo hace especialmente valioso para el estudio de monumentos del Neolítico tardío y la Edad del Bronce. En el caso de Stonehenge, permitió registrar la secuencia de las etapas de construcción y precisar la cronología de cada una de ellas, incluyendo la formación de los terraplenes, la instalación de las piedras y las remodelaciones posteriores. Sin embargo, incluso después de este tiempo, Stonehenge siguió siendo un centro importante para la vida de las comunidades locales, como lo demuestran numerosos hallazgos de enterramientos y restos de banquetes festivos. En los últimos 2 siglos, han surgido en torno a Stonehenge numerosas versiones que van mucho más allá de la arqueología y la ciencia. Este monumento a menudo atrajo la atención de quienes buscaban en el pasado rastros de civilizaciones más poderosas, y muchas de estas ideas nacieron al calor de la literatura popular, los movimientos esotéricos y el deseo de dotar a los objetos antiguos de un significado simbólico especial. Stonehenge se encontró en el centro de tales teorías. Una de las versiones más conocidas fue la idea de la intervención de civilizaciones extraterrestres. Puntos de vista similares comenzaron a difundirse a mediados del siglo XX, especialmente después de la publicación del libro de Erich von Däniken, Carros de los Dioses, en 1968. En esta y otras obras similares, Stonehenge se incluye en una lista de monumentos supuestamente construidos con la ayuda de seres de otros mundos. El argumento se basa en la gran masa de las piedras, la falta de descripciones escritas sobre su tecnología de instalación y la complejidad del trabajo y colocación de los trilitos. Se concluye que la cultura que existió en las Islas Británicas hace unos 5.000 años no poseía ni los recursos organizativos ni las técnicas para explicar la existencia de una estructura tan precisa y pesada. Un argumento adicional son las marcas en las piedras, que algunos autores describen como resultado de un tratamiento térmico. Se afirma que la superficie de los megalitos está fundida, pulida o cortada con tecnologías que superan las capacidades del Neolítico tardío. A veces se mencionan una supuesta resistencia anómala de las uniones, la uniformidad de la colocación y una simetría atribuida al uso de máquinas o cálculos precisos. En los razonamientos también aparece la idea de anomalías magnéticas registradas en el complejo o propiedades extrañas de la piedra que indicarían algún tipo de influencia especial. Sin embargo, los datos arqueológicos y de ingeniería proporcionan una explicación coherente para todas estas características. Las piedras de Stonehenge fueron trabajadas a mano con herramientas de piedra y madera. Las rugosidades superficiales, las lascas y las zonas pulidas son el resultado de la meteorización, la fricción e intervenciones posteriores, incluidas las restauraciones de los últimos siglos. Al examinar la estructura de la arenisca y la dolerita, no se han encontrado indicios de exposición a altas temperaturas ni de mecanizado. El uso de salientes, muescas y un ajuste ceñido se basaba en principios de estabilidad simples y fiables, conocidos en muchas tradiciones constructivas. En tales soluciones no hay necesidad de introducir tecnologías externas. Se explican completamente por el conocimiento acumulado en la construcción con piedra. En cuanto a las fluctuaciones magnéticas, las mediciones realizadas por geofísicos británicos a principios de la década de 2000 mostraron valores estables acordes con la geología regional. Dentro del complejo, existe un fondo natural debido a las capas subyacentes y la composición mineralógica de los megalitos, pero estos valores se encuentran dentro de un rango aceptable y no forman nodos ni picos que pudieran interpretarse como un signo de una influencia energética artificial. A menudo se menciona también que en las inmediaciones de Stonehenge supuestamente no hay rastros de viviendas permanentes, lo que se interpreta como una pista sobre el origen extraterrestre del complejo. Sin embargo,
En las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto numerosas evidencias de actividad humana en esta región. Se han identificado campamentos temporales, lugares de procesamiento de alimentos, ceniceros y huesos de animales. Todo esto atestigua la presencia de comunidades humanas relacionadas con los trabajos en el monumento y su entorno. Estos hallazgos coinciden en el tiempo con las fases clave de la construcción de Stonehenge y confirman que el proyecto fue llevado a cabo por la población local. También existen versiones que vinculan a Stonehenge con hipotéticos campos de energía o portales. Estas ideas se difundieron a finales del siglo XX en la confluencia del esoterismo, los sistemas ocultistas y los conceptos pseudocientíficos. Un elemento clave fue la idea de las líneas ley, supuestas líneas rectas que conectan antiguos santuarios, túmulos y arboledas sagradas. El término fue propuesto por el escritor británico Alfred Watkins en los años 20 del siglo XX. Describía antiguos caminos alineados con puntos de referencia naturales. Más tarde, sus seguidores convirtieron estas líneas en la base de una red energética en la que Stonehenge actúa como un punto de concentración de fuerzas desconocidas. En este contexto, las piedras se convierten en estructuras que influyen en el espacio, la conciencia y el cuerpo físico. Algunos autores las describen como concentradores, activadores e incluso anclas de vórtices temporales o espaciales. Las investigaciones geofísicas de la zona, realizadas a lo largo de las últimas décadas, no han revelado anomalías que puedan asociarse con la presencia de redes energéticas. No hay indicadores que sugieran cambios locales en el campo magnético, el fondo de radiación, la ionización de la atmósfera o la propagación de radiaciones de naturaleza desconocida. No hay datos sobre una red regular que conecte los megalitos de Europa dentro de un sistema geométrico claro. Tales representaciones no se basan en mediciones, sino en interpretaciones de líneas trazadas en un mapa sin tener en cuenta el relieve, la cronología y las diferencias culturales. Una categoría aparte la constituyen las hipótesis que vinculan a Stonehenge con Hiperbórea, o la mítica Tierra del Norte mencionada por Heródoto y Diodoro Sículo. Según estos puntos de vista, los megalitos se convierten en ecos de una antigua civilización unificada que existió antes de todas las culturas conocidas. Estas ideas se difundieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus promotores fueron autores que buscaban presentar el norte de Europa como el centro original del conocimiento antiguo. En esta lógica, Stonehenge se convierte en una estructura de templo de una civilización ártica desaparecida, junto con los megalitos de Carelia, Escandinavia, el Cáucaso y los países bálticos. Tales comparaciones ignoran criterios clave del análisis arqueológico: la cronología, los métodos de construcción, el contexto cultural, el material, las prácticas rituales y el lenguaje arquitectónico de estos monumentos son diferentes. Los complejos de piedra de las Islas Británicas datan del cuarto y tercer milenio A.C., mientras que los megalitos de Europa del Este y el norte de Eurasia pertenecen a otras épocas y a diferentes estructuras económicas. No existe una simbología unificada, un plano común ni rastros de un origen compartido. La inclusión de Stonehenge en esquemas globales de civilizaciones desaparecidas se basa en analogías visuales y suposiciones a priori carentes de fundamento. La popularidad de tales versiones se explica por la expresividad de las imágenes, el atractivo de la idea del conocimiento perdido y el deseo de oponer a la ciencia oficial una alternativa romántica. Sin embargo, es precisamente el estudio sistemático del monumento mediante métodos de campo, datación y análisis de ingeniería lo que permite comprender cómo surgió. Muchas de las características de Stonehenge cobran sentido cuando se consideran en el marco de las creencias características de las sociedades del Neolítico tardío. Las investigaciones modernas se centran en tres direcciones clave: la orientación astronómica de la estructura, el papel de las prácticas funerarias y las posibles funciones del monumento como centro de la vida ritual y social. Todos estos aspectos están respaldados por datos arqueológicos concretos y representan elementos interconectados
que reflejan la cosmovisión de las personas que vivieron en la llanura de Salisbury hace más de 4000 años. La característica más obvia y meticulosamente registrada es su alineación con las direcciones de los solsticios de verano e invierno. La entrada principal al círculo está orientada de tal manera que, en el día del solsticio de verano, el disco solar se eleva directamente sobre la piedra del talón e ilumina el eje del complejo. La dirección opuesta, correspondiente al atardecer del solsticio de invierno, pasa exactamente por el centro del círculo interior. Estas alineaciones han sido confirmadas por mediciones instrumentales, modelización del movimiento de los cuerpos celestes y observaciones in situ. Indican una alta precisión en la elección del eje y sugieren la existencia de una larga tradición de observaciones estacionales. Alineaciones astronómicas similares se han encontrado en otros monumentos megalíticos de Gran Bretaña, desde el Círculo de Callanish en la isla de Lewis hasta el Anillo de Brodgar en el archipiélago de las Orcadas. Esto sugiere que la orientación hacia los ciclos celestes era parte de un sistema general de creencias en el que los ritmos naturales se vinculaban con rituales calendáricos, ciclos agrícolas y reuniones sociales. La precisión astronómica se lograba con medios simples, como marcas en el horizonte, piedras de mira y la observación a largo plazo de la posición del Sol y la Luna durante décadas. Tal conocimiento se basaba en la práctica, transmitida de generación en generación. Los hallazgos funerarios también juegan un papel importante. Los elementos más antiguos de Stonehenge son los llamados agujeros de Aubrey. Contenían más de 30 urnas de cremación depositadas en fosas cuidadosamente dispuestas en círculo. En total, en el perímetro del monumento se han encontrado los restos de al menos 100 personas. El análisis por radiocarbono muestra que estos entierros tuvieron lugar durante un período de aproximadamente 200 años. Los estudios isotópicos y osteológicos indican que los enterrados eran predominantemente hombres de entre 25 y 40 años, a menudo con signos de esfuerzo físico y traumatismos. Todo esto apunta a una selección. Lo más probable es que aquí se enterrara a quienes tenían un estatus especial en la comunidad, posiblemente líderes o representantes de funciones sagradas. La conexión entre el movimiento de la luz y la práctica funeraria permite plantear la hipótesis de un culto a los antepasados. El Sol, en su recorrido anual, actúa como símbolo de renovación y retorno. Los entierros dentro del círculo, combinados con la iluminación a lo largo del eje, crean la impresión de un espacio donde el tiempo y la memoria se unen en una estructura ritual. Las construcciones de piedra en este contexto sirven no solo como una envoltura arquitectónica, sino también como un medio para fijar un modelo cosmológico en el que la vida y la muerte están entretejidas en el ciclo de la naturaleza. Las investigaciones más recientes, realizadas en el marco del proyecto Stonehenge Riverside Project, han revelado una característica clave. El complejo está inscrito en un paisaje saturado de signos. A pocos kilómetros al norte, los arqueólogos investigaron los restos de Durrington Walls, donde había estructuras de madera, rastros de banquetes masivos, viviendas y puntos de encuentro. La propia disposición de los postes, al igual que en Stonehenge, está subordinada a la orientación solar, pero en la dirección opuesta, hacia la puesta del sol. Esta contraposición subraya la idea de dos lados de la vida ritual, la temporal y la eterna. Se presta especial atención a la técnica de instalación de las piedras. Las excavaciones de campo revelaron fosas rectangulares con el fondo apisonado, destinadas a los bloques verticales. En estas fosas se conservaron rastros de puntales de madera y cuñas de piedra que fijaban los megalitos después de su elevación. Al excavar una de las fosas de soporte, los arqueólogos descubrieron fragmentos de vigas de madera e impresiones de andamios. Estos datos permitieron reconstruir la tecnología. Los bloques verticales se colocaban en una posición inclinada, se rellenaba la base con grava y arcilla, y luego se nivelaban. Las vigas horizontales, o los llamados dinteles, se colocaban mediante terraplenes de tierra, guías de madera y cuerdas que pasaban por ranuras talladas. En los extremos de las piedras horizontales
se aprecian claramente salientes que encajaban en las correspondientes cavidades de los bloques verticales. Este principio de unión confirma que los arquitectos de Stonehenge buscaban la estabilidad, la durabilidad y un ensamblaje preciso de los elementos. Lejos, al este, al pie de las montañas, donde las polvorientas llanuras del sureste de Anatolia escondían bajo ellas uno de los misterios más inesperados del mundo antiguo, se encuentra una colina. Aquí, entre las áridas extensiones cerca de la ciudad de Urfa, se halla un sitio que hasta finales del siglo XX se consideraba una simple elevación geológica. Fue aquí donde el arqueólogo Klaus Schmidt, en 1994, inició trabajos que cambiaron para siempre la percepción de la arquitectura antigua, las prácticas religiosas y el propio concepto de civilización. Göbekli Tepe se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de la historia. La datación por radiocarbono del material orgánico extraído de las capas de construcción determinó que la edad del complejo se sitúa entre el 9º y el 10º milenio antes de Cristo. Esto lo convierte en la estructura de culto más antigua conocida en la historia de la humanidad. Por su fecha de construcción, precede a la invención de la escritura, la cerámica y la agricultura sedentaria. Göbekli Tepe surgió en una encrucijada de épocas, cuando las sociedades de cazadores-recolectores comenzaron a asentarse y a formar estructuras sociales estables. Arqueológicamente, este monumento está vinculado a la comunidad del Neolítico temprano que existió en el Levante y la Alta Mesopotamia. No eran todavía agricultores sedentarios, sino grupos seminómadas que se reunían para encuentros estacionales, intercambios y ceremonias. El lugar en la colina se utilizaba precisamente como un santuario. Su estructura difiere de los asentamientos domésticos. Aquí no hay rastros de viviendas, hogares ni acumulaciones de basura. Todo indica que la gente venía aquí para un acto colectivo ritual. Los anillos de piedra se crearon de forma sucesiva. Dentro de cada uno se ubicaban masivas estelas en forma de T, instaladas en el perímetro. Su altura alcanzaba los 5 metros y su peso hasta 20 toneladas. 2 estelas centrales en cada anillo dominaban sobre las demás, formando una especie de foco del espacio ritual. La superficie de la mayoría de las estelas está cubierta de bajorrelieves. Son representaciones de animales y símbolos abstractos, tallados con una precisión asombrosa. En la piedra se representan diversos depredadores, así como aves acuáticas. Algunas figuras están representadas en movimiento, con músculos, dientes y alas bien definidos. Un lugar especial lo ocupan escenas en las que los animales interactúan entre sí, como si estuvieran en un esquema o secuencia. En una de las estelas se representa a un buitre sosteniendo en sus garras un objeto redondo, parecido a un cráneo. En otra, se representa una escena con un grupo de reptiles dispuestos en círculo. Estas imágenes se interpretan como un reflejo de mitos rituales, posiblemente relacionados con el más allá, la caza o los ciclos estacionales. No solo es inusual el detalle, sino también la organización compositiva de los bajorrelieves. Muchos animales se presentan de perfil, pero están trabajados en 3/4. Algunas figuras se extienden parcialmente más allá de la estela, como si invadieran el espacio real. Las escenas simbólicas están dispuestas de tal manera que es imposible abarcarlas de una sola mirada, si no se rodea la estructura. Junto a los bajorrelieves se encuentran signos, como motivos geométricos repetidos, representaciones de manos, cinturones y fajas. En varias estelas centrales se han identificado representaciones esquemáticas de manos cruzadas sobre el vientre y cinturones con colgantes. Todo esto indica que las propias estelas podrían simbolizar figuras antropomorfas, posiblemente antepasados, dioses o espíritus guardianes. La ausencia de rasgos faciales en las figuras subraya una imagen generalizada. Göbekli Tepe se convirtió en un argumento crucial para revisar la visión anterior sobre el desarrollo de la cultura humana. Antes, se creía que las formas arquitectónicas religiosas y monumentales
surgieron como resultado de la transición a un modo de vida agrario. Pero este complejo muestra la secuencia inversa. Primero surgieron los lugares para rituales conjuntos y luego la necesidad de asentamientos permanentes, agricultura e innovaciones técnicas. La idea de que las prácticas sagradas pudieron ser el catalizador de la organización social encontró una encarnación material en este monumento. Las excavaciones, iniciadas en 1994, continúan hasta hoy. Solo se han descubierto 4 anillos de los 20 que se presumen. Los demás siguen ocultos bajo una colina artificial de relleno, formada por las manos de los propios constructores. La inusual antigüedad de Göbekli Tepe, la monumentalidad de su construcción y la ausencia de rastros de actividad doméstica en su interior se convirtieron en la base de una oleada de teorías especulativas. La aparición de este complejo en el 10º milenio A.C. provoca en muchos investigadores y en el público una sensación de incongruencia. ¿Cómo pudieron los cazadores-recolectores, que vivían sin metales, cerámica, ni una agricultura estable, crear algo tan grandioso y simbólicamente rico? Esta tensión entre el curso habitual de la historia y el hecho arqueológico real se convirtió en la fuente de versiones alternativas, en las que la estructura se considera una reliquia de una cultura desaparecida, vinculada a civilizaciones más antiguas y supuestamente perdidas. Una de las versiones más populares fue la suposición de que Göbekli Tepe es un vestigio de una civilización prehistórica que existió antes del mítico diluvio. Esta idea ganó amplia notoriedad gracias a los libros de Graham Hancock, en particular en su obra Magos de los Dioses, donde el autor afirma que las estelas de piedra guardan mensajes de una cultura muy desarrollada, destruida por una catástrofe hace unos 12 años. Hancock interpreta las escenas con animales como un mapa del cielo estrellado, en el que se codifica la colisión de la Tierra con un asteroide al final del último período glacial. Sostiene que la complejidad arquitectónica del complejo supera las capacidades de las comunidades neolíticas e indica un conocimiento perdido. La popularidad de tales versiones se explica por el hecho de que Göbekli Tepe realmente se sale de la cronología habitual. Parece demasiado temprano, demasiado bien pensado y demasiado fuera de lugar. Sin embargo, es precisamente esto lo que lo convierte en un objeto de análisis científico de suma importancia. Desde un punto de vista científico, Göbekli Tepe es una prueba tangible de que las formas de comportamiento ritual, la arquitectura y el pensamiento simbólico aparecieron mucho antes de la difusión generalizada de la agricultura. Esto concuerda plenamente con las observaciones en otros puntos del Próximo Oriente, como en Natuf, Hasilar o Jericó, donde ya en el 10º milenio A.C. se registran signos de organización social, no basada en una economía agraria. La gente acudía a lugares específicos, se coordinaba, trabajaba junta y creaba un espacio simbólico. El estudio de las fosas de construcción, los restos de herramientas y el análisis de las rocas calizas permitieron reconstruir el supuesto proceso de construcción. Las piedras se tallaban directamente de la blanda roca caliza cerca de la colina. Las herramientas principales eran picos de piedra afilados de sílex. Las estelas trabajadas se trasladaban por arrastre, utilizando patines y rodillos de madera. En la base de los anillos, los arqueólogos descubrieron fosas cuidadosamente preparadas con el fondo compactado, donde se instalaban verticalmente los bloques en forma de T. Para la fijación, se utilizaban piedras en forma de cuña y cascajo, compactado en capas de tierra. Dentro de algunas fosas de construcción, se conservaron huellas de puntales y restos de antiguos andamios. Se supone que el proceso de elevación incluía la instalación de los bloques mediante terraplenes de tierra y palancas. Una vez finalizadas las obras, las laderas de tierra se despejaban y la base se compactaba. Las estelas centrales se instalaban primero y luego se añadían las exteriores en círculo. La simetría, las proporciones y la orientación de todos los elementos indican un cálculo preciso. La distancia entre las estelas está coordinada. La altura se regula y la estructura interna se repite de un anillo a otro.
Esto permite hablar de la existencia de un esquema de planificación y un conocimiento colectivo del espacio. En un valle montañoso del Mediterráneo oriental, donde sobre la llanura del Levante se alzan piedras que se han convertido en un símbolo de lo imposible, en el territorio del actual Líbano, se erigió en la antigüedad una plataforma que todavía se considera uno de los objetos de ingeniería más enigmáticos del mundo romano. Se trata del Templo de Júpiter en Baalbek, un complejo monumental, cuyas dimensiones y construcción siguen visibaya admiración y debate. El Templo de Júpiter es una grandiosa estructura de la época romana, erigida a mediados del siglo I. Sus columnas asombran por su escala. Su altura alcanza casi los 20 metros, y el pedestal sobre el que se apoyan sigue siendo hoy objeto de acaloradas discusiones. La razón de estas disputas son 3 gigantescas piedras empotradas en la base de la plataforma. Cada una de ellas pesa alrededor de 800 toneladas, y su longitud alcanza casi los 20 metros. Estas piedras se conocen como los trilitos de Baalbek. Están situadas en el tercer y superior nivel de la subestructura de la plataforma, lo que hace que la cuestión de su colocación sea especialmente significativa para comprender la ingeniería antigua. Sobre el origen de estos bloques y la tecnología de su colocación se ha hablado durante varios siglos. Con especial frecuencia, los trilitos se convierten en motivo de hipótesis que los vinculan con culturas perdidas, constructores ciclópeos o capacidades técnicas desconocidas del mundo antiguo. Las publicaciones modernas suelen hacer hincapié en la aparente imposibilidad. ¿Cómo pudieron personas sin grúas modernas mover tales bloques a una altura de unos 7 metros e instalarlos con gran precisión? Sin embargo, los datos arqueológicos muestran que el enigma se vuelve menos misterioso si se examina detenidamente tanto la plataforma misma como las tecnologías utilizadas en la antigüedad. En primer lugar, los trilitos forman parte de la llamada subestructura de la plataforma y se encuentran en su parte occidental. Están colocados en una sola fila horizontal y se ajustan firmemente entre sí. Estos bloques están tallados en piedra caliza extraída de una cantera situada a unos 800 metros del templo. En esa misma cantera se descubrió otro bloque gigantesco, el llamado Piedra de la Mujer Embarazada del Sur, cuya masa supera las 1 toneladas, y junto a él, los arqueólogos han descubierto en los últimos años un segundo bloque, aún más grande, con un peso de unas 1.2 toneladas. También quedó en estado de preparación y da una idea de la escala de los trabajos de construcción previstos. Las marcas en la superficie, las direcciones de las lascas y las particularidades de su separación del macizo rocoso indican que los bloques se separaban gradualmente, creando socavones con la ayuda de cinceles, palancas y canales que se ensanchaban lentamente. Una técnica similar se describe en otras regiones, incluido Egipto, donde bloques de más de 100 toneladas se movían por rampas inclinadas. En el caso de Baalbek, los investigadores suponen que el transporte se realizaba por un camino de piedra cuidadosamente nivelado, utilizando trineos de arrastre, trineos de troncos y una gran cantidad de fuerza humana. De especial interés es la cuestión de cómo se podían levantar piedras de tal masa. Los arqueólogos creen que los bloques no se colocaban de abajo hacia arriba, sino utilizando una plataforma rellenada. Primero se creaba una rampa de tierra por la que se subían los bloques horizontalmente, arrastrándolos o haciéndolos rodar, y luego se desmontaba gradualmente, comenzando la colocación de los siguientes niveles. Esta metodología es conocida por construcciones análogas en el mundo antiguo, donde para erigir columnas y arcos se utilizaban terraplenes, andamios de madera y bloques de elevación con un sistema de cuerdas y contrapesos. Los estudios de las grúas antiguas, como las descritas por Vitruvio o Herón de Alejandría, confirman que los mecanismos con cabrestantes de rueda podían levantar masas considerables, aunque no solos ni a gran altura. Por eso se considera que la herramienta clave no eran las grúas, sino un sistema de deslizamiento por gravedad sobre un terraplén, que permitía levantar los megabloques a medida que se construía toda la plataforma.
Baalbek en la antigüedad era conocido con el nombre de Heliópolis, que se traduce como Ciudad del Sol. Antes de la reconstrucción romana, aquí existía un centro de culto fenicio dedicado a Baal. Este era uno de los nombres de la deidad principal del panteón de la región, asociada con el cielo, la tormenta y la fertilidad. Baal actuaba como Señor Supremo, a menudo identificado con Zeus o Júpiter. Los romanos erigieron aquí un monumental conjunto de templos que incluía 3 templos, el de Júpiter, el de Baco y el de Venus. Su arquitectura refleja una síntesis de cultos orientales y monumentalidad romana. Fueron los romanos quienes introdujeron en la práctica constructiva plataformas a gran escala para elevar el templo sobre el terreno y señalarlo como centro del paisaje sagrado. De este modo, los trilitos de Baalbek son testimonio de un grandioso proyecto arquitectónico en el que se utilizaron los recursos, métodos y trabajo colectivo disponibles en aquel momento. La construcción del complejo duró más de un siglo, y cada etapa estaba técnicamente justificada. La monumentalidad era parte del diseño, pues el templo no solo debía alzarse, sino crear una sensación de poder, eternidad e inalcanzabilidad. Ningún objeto megalítico de la antigüedad ha escapado a su propia mitología, y Baalbek también tiene tales historias. Ya en las crónicas medievales, sus ruinas se asociaban con gigantes, ángeles caídos y pueblos perdidos. Las tradiciones locales afirmaban que esta ciudad fue construida por los Nefilim, los gigantes de las leyendas bíblicas, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estas versiones se hicieron especialmente populares en las obras de autores esotéricos del siglo XX, como Elizabeth Clare Prophet. En uno de sus sermones, Baalbek se describía como un centro del mal construido por los Nefilim antes del diluvio, que supuestamente albergaba una amenaza energética especial. Más tarde, estas imágenes se trasladaron a teorías más modernas, donde los ángeles fueron reemplazados por representantes de civilizaciones perdidas. La Atlántida, Lemuria u otras culturas, no registradas por la historia, la fantasía fue aún más lejos en dirección a la tecnología. Surgió la opinión de que los megabloques podrían haber sido levantados mediante antigravedad o alguna energía desconocida. Entre los autores que más contribuyeron a esta línea de interpretación destaca Zecharia Sitchin. En su libro, El fin de los tiempos, afirmaba que Baalbek fue utilizado como una plataforma de aterrizaje por los Anunnaki, una raza extraterrestre surgida de la interpretación de Sitchin de la mitología sumeria. Según su versión, la gigantesca plataforma fue creada antes de la aparición de los humanos para el servicio de las naves voladoras de los alienígenas. Sin embargo, ni los datos arqueológicos, ni los textuales, ni los de ingeniería confirman tal interpretación. Junto con las explicaciones de ingeniería, Baalbek se convirtió en objeto de intensa atención por parte de autores de literatura pseudocientífica. Además de Sitchin, las ideas sobre tecnologías desconocidas supuestamente aplicadas fueron promovidas por David Hatcher Childress, quien sugirió que las piedras fueron fundidas in situ mediante algún proceso de ablandamiento de la piedra caliza. Lo común a todas estas versiones es la falta de confirmación experimental o material. Se basan en interpretaciones de la apariencia externa y las imponentes dimensiones, sin tener en cuenta el contexto arqueológico. Ninguna de estas versiones está respaldada por pruebas materiales o documentales. Todo lo que se sabe sobre Baalbek conforma un cuadro lógico y verificable en el que las tecnologías de su tiempo laboriosas, colectivas, pero comprensibles, ocupan el primer plano. Los investigadores modernos han propuesto varias hipótesis de ingeniería funcionales que explican la colocación de los trilitos. Las más fundamentadas se basan en la experiencia de la construcción antigua en Roma, Alejandría y Jerusalén, donde se utilizaban terraplenes inclinados, plataformas deslizantes y sistemas de poleas. Uno de los investigadores, el ingeniero Glenn Borders, reconstruyó una posible secuencia de acciones. Primero se nivelaba la plataforma, luego se creaba una pendiente de tierra con una altura fija y por ella se subía el megabloque con la ayuda de cuerdas sujetas a cabrestantes de madera. Se utilizaba un sistema de contrapesos,
y el movimiento se controlaba mediante cabrestantes o tambores verticales con cuerdas atadas, girados por trabajadores o animales de tiro. Este enfoque podría haber garantizado un movimiento uniforme incluso con una masa de más de 500 toneladas si la carga se distribuía por toda la superficie. Borders realizó una serie de cálculos de ingeniería y creó modelos a escala que demostraban cómo se podría haber llevado a cabo el transporte y la elevación de tales bloques. Su trabajo se difundió en publicaciones de ingeniería e histórico-populares y se basa en datos de otros objetos antiguos. La metodología que propuso Borders se enmarca en los principios de construcción antiguos conocidos y se ve confirmada por los parámetros técnicos del emplazamiento de Baalbek. La exitosa experiencia de elevaciones similares se confirma en otros proyectos. Por ejemplo, los romanos, que erigieron obeliscos, movieron columnas de varios niveles, construyeron acueductos y arcos de triunfo, donde el peso de los bloques individuales alcanzaba cientos de toneladas. Baalbek encaja en esta serie. Su estructura, proporciones y técnicas de construcción corresponden plenamente al período romano tardío. Las piedras se trabajaban con herramientas conocidas, y la forma de la mampostería es análoga a la de otras provincias orientales. Muchos elementos ornamentales, formas arquitectónicas y principios de composición se asemejan a los de los templos del Próximo Oriente, especialmente a los complejos de Biblos, Palmira y Gerasa. Aquí se fusionaron las tradiciones constructivas locales y la práctica romana, dando como resultado un conjunto que supera en escala a muchas construcciones de la capital. El siguiente punto de la ruta es América del Sur, una árida meseta de gran altitud donde, entre las piedras, se esconde un enigma que se ha convertido en un desafío para los arqueólogos y un campo favorito para los partidarios de la historia alternativa. Se trata de Pumapunku y Tiahuanaco, dos partes de un antiguo centro ritual en el territorio de la actual Bolivia. Estas estructuras se han convertido en símbolos de una mampostería de piedra inusual, una geometría precisa y debates en torno a las tecnologías de las civilizaciones precolombinas. Tiahuanaco es una zona arqueológica situada en la orilla sureste del lago Titicaca. Este complejo se considera el centro de la cultura homónima que existió desde principios del primer milenio A.C. hasta aproximadamente el siglo XD.C. La cultura de Tiahuanaco es una de las primeras civilizaciones andinas que se desarrollaron en el altiplano. Sus representantes dominaron complejas tecnologías agrarias, incluidos los campos elevados y los canales de irrigación, y construyeron grandes complejos ceremoniales orientados a fenómenos astronómicos. Los hallazgos arqueológicos atestiguan el desarrollo de la metalurgia, la cerámica y las redes comerciales que abarcaban territorios hasta la costa del Océano Pacífico. La sociedad de Tiahuanaco formó un sistema agrario sostenible, desarrolló complejas estructuras de ingeniería y creó centros rituales a gran escala. Aquí se conservan cimientos, muros y puertas hechos de gigantescos bloques de piedra. La parte más famosa es la Puerta del Sol monolítica, con la imagen de una deidad rodeada de figuras aladas. Este objeto se considera a menudo un elemento clave de los mitos cosmogónicos de la tradición andina. Aproximadamente a 1 kilómetro al sur del complejo principal se encuentra Pumapunku, que se traduce como Puerta del Puma. Es una baja meseta de piedra salpicada de bloques inusuales con ángulos rectos, aristas y ranuras. Lo que más llama la atención son los llamados bloques en forma de H. Son elementos que parecen diseñados para encajar entre sí. Su superficie muestra un trabajo sorprendentemente liso, juntas rectas, ángulos rectos y ranuras simétricas. La masa de algunos bloques supera las 100 toneladas. Estas características se han convertido en la base de numerosas hipótesis que sugieren el uso de maquinaria o algún otro tipo de procesamiento de alta tecnología. Sin embargo, un estudio detallado muestra que la precisión visual es en gran medida una ilusión. En las fotografías y en los materiales populares se hace hincapié en la simetría externa y la forma estricta,
pero al examinarlos de cerca, los bloques resultan ser irregulares. Las líneas están ligeramente desplazadas, las ranuras varían en profundidad y los bordes tienen rastros de tallado manual. Los ángulos, que parecen rectos, al medirlos, resultan tener una desviación de varios grados. Todo esto apunta al uso de un ajuste in situ, es decir, un pulido y una corrección secuenciales después de la colocación inicial. Esta técnica permitía lograr el efecto visual de una construcción lisa sin el uso de máquinas, herramienta o plantillas precisas. Sigue siendo común la idea de un supuesto hormigón antiguo. Esta versión, según la cual la edad del complejo supera todas las estimaciones existentes y podría alcanzar los 15 o 20 mil años, se basa en la interpretación de la disposición de las ruinas en relación con las estrellas o en suposiciones climáticas no probadas. Además, en algunas publicaciones se afirma que Puma Punku es un lugar de los Anunnaki o el centro de los hiperbóreos, es decir, un legado de una civilización mundial desaparecida. Ideas similares se difundieron gracias a autores como Erich von Däniken, quien sostenía que la forma y la construcción de los objetos no podrían haber sido creadas por una civilización precolombina sin ayuda externa. Como argumento adicional, a veces se citan imágenes encontradas en estelas y piedras individuales del complejo. Entre ellas se pueden ver figuras con ojos grandes, rodeadas de símbolos que recuerdan a un casco o un halo, lo que ha dado pie a conjeturas sobre antiguos astronautas. Sin embargo, estas imágenes, como muestra el análisis iconográfico, tienen análogos en la simbología religiosa y cosmogónica de la región, y no se salen del marco de las representaciones andinas tradicionales. Las figuras con ojos grandes también se encuentran en otras culturas de América del Sur y no simbolizan a extraterrestres, sino a seres espirituales o deidades. Desde un punto de vista científico, Tiahuanaco y Puma Punku son el resultado del trabajo de culturas locales que poseían un alto nivel de pensamiento ingenieril y arquitectónico. Las piedras se fabricaban con andesita y arenisca extraídas de las cercanías de la meseta. Se trabajaban con herramientas de piedra y bronce, utilizando abrasivos y un marcado preciso. Algunos bloques contienen orificios que servían para fijarlos durante la elevación y el transporte. El análisis de las juntas muestra que el ajuste se realizaba a mano, con una selección, pulido y ajuste gradual de cada elemento in situ. A pesar de la aparente simetría, las dimensiones de los bloques a menudo difieren en centímetros, lo que confirma la ausencia de un procesamiento mecánico estandarizado. La orientación de algunas partes del complejo sí indica una conexión con observaciones astronómicas, pero esto es característico de muchas culturas mesoamericanas y sudamericanas. Las capas arqueológicas encontradas bajo Puma Punku datan aproximadamente del siglo VI d. Los análisis por radiocarbono de los restos orgánicos hallados en las capas de construcción confirman estas fechas. Las piedras de Puma Punku causan una fuerte impresión, especialmente si no se sabe de qué están hechas. Los bloques más grandes están hechos de arenisca roja, una roca sedimentaria densa pero relativamente blanda. Este material se presta bien al procesamiento primario. Se rompe fácilmente a lo largo de sus capas naturales y puede ser tallado sin necesidad de herramientas especiales. Su estructura porosa permite controlar la forma con seguridad durante el trabajo de percusión y tallado. Las piezas más pequeñas y finamente trabajadas están talladas en andesita, una roca volcánica resistente y apta para el pulido. Aunque la andesita es más dura que la arenisca, se puede trabajar a mano utilizando abrasivos, especialmente en combinación con agua y arena de cuarzo de grano fino. Este método crea superficies lisas y permite formar bordes rectos incluso sin fresadoras metálicas o tornos, martillos de piedra, cinceles de bronce y endurecedores locales. Todo esto permitía dar a las piezas en bruto la forma deseada. La cuestión de si Puma Punku fue completado sigue abierta. El estado actual del complejo es un conjunto de bloques dispersos, sin un sistema visible. Muchos de ellos están volcados, rotos o parcialmente enterrados. La ausencia de estructuras completas ha llevado a suponer que Puma Punku o bien no se terminó, o bien fue destruido.
Los datos arqueológicos confirman que parte de los trabajos de construcción posiblemente nunca se completaron. Algunos bloques se encuentran en fase de desbaste, mientras que otros están esparcidos, como si hubieran sido desechados del centro de trabajo. Teniendo en cuenta su ubicación en una zona sísmicamente activa, no se descarta que parte de la destrucción pudiera haber ocurrido como resultado de terremotos. También es posible la intervención durante el período colonial. Muchas piedras fueron reutilizadas y parte de los cimientos fue desmantelada para las necesidades de construcciones posteriores. Al mismo tiempo, el propio principio de composición de la estructura, a partir de bloques ajustados con precisión, con elementos repetitivos y orientación según ejes, indica un plan arquitectónico premeditado. No era un conjunto aleatorio de monolitos, sino una construcción creada según un diseño de ingeniería. Algunos bloques, por ejemplo, con ranuras y espigas, estaban claramente destinados a ensamblarse. Esto permite deducir la existencia de todo un complejo de edificios, parcialmente desmantelado y parcialmente perdido. Permaneciendo en la región andina, nos trasladamos al corazón del territorio inca. Aquí, en una elevación cerca de Cusco, la capital del imperio incaico, se conserva un monumento que se ha convertido en el emblema de su maestría en ingeniería. Se trata de Sacsayhuamán, un enorme complejo de piedra que muchos investigadores consideran la cumbre de la construcción precolombina en América del Sur. Sacsayhuamán comenzó a construirse en el siglo XV bajo el gobierno del Inca Pachacútec y fue ampliado por sus sucesores. El complejo no solo se alzaba sobre la capital, sino que también simbolizaba el poder del Estado, subrayando el vínculo sagrado entre el gobernante, la ciudad y la tierra. Su aspecto es difícil de confundir. Bloques de piedra ciclópeos, dispuestos en forma de zigzag, están ajustados entre sí con una precisión asombrosa. En algunos lugares, las juntas entre las piedras son tan estrechas que es imposible insertar siquiera una cuchilla. Los elementos fundamentales de los muros están hechos de bloques, cada uno de los cuales pesa desde varias decenas hasta cientos de toneladas. Los más grandes superan los 8 metros de longitud. Las piedras tienen una forma poligonal, irregular, pero encajan sin dejar huecos y sin utilizar ningún tipo de mortero. Las superficies están ajustadas con precisión y los bordes están trabajados de tal manera que garantizan la resistencia de la estructura ante los terremotos. Es gracias a estas uniones que los muros de Sacsayhuamán han resistido las vibraciones del suelo durante siglos. El material para la mampostería principal era piedra caliza extraída cerca de la meseta. Las hileras superiores están construidas con bloques más pequeños de andesita y diorita. La superficie de algunas piedras está pulida hasta obtener un ligero brillo, y las esquinas están redondeadas para aumentar la resistencia de las uniones. Los datos arqueológicos indican que las piedras se trabajaban primero in situ y luego se ajustaban gradualmente a las vecinas hasta lograr un encaje perfecto. Algunas juntas tienen un complejo diseño poligonal. Los ángulos se curvan, las líneas siguen arcos u ondas, y algunas piedras forman rompecabezas con 12, 14 o más superficies de contacto. Estas formas conferían a la mampostería estabilidad y flexibilidad ante los desplazamientos sísmicos. Los muros podían respirar ligeramente sin perder su resistencia, a diferencia de la mampostería rectangular, que se rompe con los desplazamientos laterales. Algunos bloques en Sacsayhuamán muestran lo que se conoce como unión efectista, donde una piedra parece incrustarse en otra o rodear su contorno. Esto no solo aporta solidez, sino también un efecto visual que hoy en día es a menudo motivo de teorías pseudocientíficas. Sin embargo, las huellas de pulido, los restos de surcos guía y los elementos de un trabajo inacabado demuestran una secuencia de acciones típica de un tallado de piedra bien organizado y no de tecnologías de origen desconocido. Sacsayhuamán forma parte de un complejo más grande que, al parecer, tenía tanto una función defensiva como ritual. La parte central constaba de 3 niveles de terrazas, y en el punto más alto se encontraban torres y templos. Durante el período colonial,
Una parte significativa de la mampostería superior fue desmantelada por los españoles para construir nuevos edificios en Cusco. Sin embargo, los niveles inferiores, construidos con los bloques más grandes, permanecieron intactos y hoy dan una idea de la verdadera escala del proyecto. El tamaño y la precisión de la mampostería de Sacsayhuamán han sido motivo de numerosas especulaciones. Algunos autores han propuesto la hipótesis de un ablandamiento de la piedra, según la cual los antiguos constructores poseían una sustancia o tecnología que permitía convertir temporalmente la piedra en una masa plástica. Esta idea aparece en los libros de divulgadores de la historia alternativa, pero ni la arqueología ni la geología la respaldan. En los bloques no se han encontrado rastros de fusión, deformación o sedimentación uniforme que pudieran indicar la acción de un agente químico. La estructura de la piedra conserva todas las características del trabajo sobre un material duro. Otra versión popular es la participación de una civilización extraterrestre. Se afirma que los incas supuestamente no podrían haber construido tales muros sin la ayuda de antiguos ingenieros que poseían tecnologías desconocidas. Sin embargo, los partidarios de estas teorías no ofrecen pruebas físicas concretas ni artefactos comparables e ignoran el contexto de otras construcciones similares en la región. Toda la argumentación se reduce a la impresión externa de la escala y la densidad de la mampostería. Al mismo tiempo, la arqueología proporciona suficientes bases para reconstruir los métodos de construcción reales. El trabajo de los bloques se realizaba con herramientas de piedra y bronce. En varios bloques se han registrado huellas de pulido, golpes de martillo y surcos guía. Las investigaciones muestran que los incas utilizaban una técnica de ajuste gradual. Cada bloque se perfeccionaba en el contexto de su vecino. La piedra se superponía. Se marcaban los puntos de contacto, luego se retiraba y se retocaba. Este proceso se repetía decenas de veces hasta que la superficie coincidía con la de su entorno. Esta técnica requiere tiempo y trabajo, pero es perfectamente factible con la existencia de artesanos cualificados. El propósito de Sacsayhuamán sigue siendo objeto de debate. Su posición estratégica sobre el valle, sus potentes muros y la presencia de torres apuntan a una función defensiva. Al mismo tiempo, su planificación, escala y ubicación central en el paisaje sagrado de Cusco permiten considerarlo también como un centro ritual. En tiempos de los incas, aquí se celebraban ceremonias religiosas, incluida la celebración del Inti Raymi, o adoración al sol, que era considerado el evento más importante del año. La fiesta se celebraba el día del solsticio de invierno, en torno al 20 de junio. En este periodo de mayor frío, los incas organizaban un festejo dedicado al retorno de la energía solar. Por orden del gobernante, se prohibían todos los trabajos durante varios días, y la gente se reunía junto a los muros de Sacsayhuamán con vestimentas especiales, tocados adornados con plumas y discos de oro. Se ofrecían sacrificios, principalmente llamas de color blanco, como ofrenda a la deidad Inti. La ceremonia incluía un ritual de fuego, donde se encendían antorchas a partir de una llama sagrada, que luego se distribuían por toda la capital. El Inti Raymi simbolizaba no solo la conexión del pueblo con el sol, sino también la unidad del imperio. Representantes de diferentes regiones acudían a Cusco, trayendo ofrendas y jurando lealtad al soberano. Estas funciones no se excluyen mutuamente, ya que, como en muchas culturas, los espacios sagrados y militares podían entrelazarse. La siguiente parada es una llanura desértica. Aquí, en medio de un desierto seco donde casi nunca llueve, se extiende uno de los complejos más enigmáticos de la antigüedad: los geoglifos de Nazca. Esta asombrosa estructura del mundo precolombino se encuentra en América del Sur. La meseta está situada en la costa sur del actual Perú. Aquí, en un área de unos 500 kilómetros cuadrados, se extienden cientos de líneas, trapecios y dibujos creados por manos humanas hace unos 2000 años. Entre ellos se encuentran gigantescas representaciones de aves, un mono, una araña, un perro, un lagarto, así como figuras geométricas y rectas que se cruzan. Algunas líneas se extienden por decenas de kilómetros.
y algunas figuras alcanzan más de 80 metros de ancho y largo. El ancho de las líneas varía desde 30 centímetros hasta casi 2 m, y su profundidad llega a los 15 centímetros. La red total cuenta con más de 800 kilómetros de líneas. Todas ellas son apenas visibles desde el suelo, pero se distinguen claramente desde el aire. A una altura de 50 m, comienzan a distinguirse los contornos, y desde una altura de varios cientos de metros, se perfilan las figuras completas. Esta fue precisamente la razón por la que durante mucho tiempo no se supo casi nada de los geoglifos. Quizás la imagen más famosa de todas es el llamado astronauta. Es una figura humana con una cabeza redondeada y una mano levantada. A diferencia de la mayoría de los dibujos, trazados en la superficie horizontal de la meseta, esta figura está tallada en la ladera de una colina y es visible incluso desde la elevación opuesta. Su altura es de unos 30 m y ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Otras figuras incluyen siluetas precisas de un colibrí, una ballena, un mono con la cola enroscada y una araña con las extremidades alargadas. Las primeras menciones de estas extrañas líneas datan del siglo XVI, cuando los cronistas españoles notaron en la superficie pedregosa unas marcas enigmáticas. Sin embargo, el interés serio por la meseta surgió solo en el siglo XX, con el desarrollo de la aviación. Los pilotos de vuelos comerciales, al sobrevolar el desierto, se percataron de los gigantescos dibujos que era imposible discernir desde el suelo. Esto abrió una nueva página en la arqueología de la región. Una de las primeras investigadoras fue Maria Reiche, una matemática alemana que dedicó décadas al estudio de las líneas. Midió las figuras, las limpió de arena y las protegió de la destrucción. Gracias a sus esfuerzos, la meseta de Nazca obtuvo el estatus de sitio protegido y entró en el ámbito del interés científico. Ella creía que los geoglifos estaban relacionados con la astronomía y los ciclos calendáricos. En torno a esta hipótesis continuaron los debates, y con el tiempo se propusieron otras posibles explicaciones. La pregunta principal que surge ante cualquiera que ve las imágenes de la meseta es: ¿para qué? ¿Para qué crear imágenes que es imposible ver desde la altura de una persona? ¿Quién y con qué propósito trazó líneas rectas de miles de pasos de largo, cruzando la superficie pedregosa sin plomadas, niveles o satélites? Tan pronto como las imágenes de la meseta de Nazca se hicieron conocidas para el gran público, se encontraron casi de inmediato en el centro de teorías fantásticas. A mediados del siglo XX, Erich von Däniken propuso la idea de que los geoglifos no eran otra cosa que las huellas de la actividad de extraterrestres. Según su versión, las largas líneas rectas y las áreas trapezoidales servían supuestamente como pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Además, interpretó las figuras de animales y personas como una especie de señales o signos dirigidos al cosmos, destinados a quienes observan desde arriba. Siguiendo a Däniken, otros autores, incluidos escritores de ciencia ficción y divulgadores de misterios antiguos, retomaron ideas similares. En películas, libros y programas de televisión, la meseta de Nazca se presentaba como un aeropuerto para naves de otras estrellas, un grandioso calendario de una hipercivilización o un campo de códigos astrológicos. A menudo se mencionaba la figura del astronauta, es decir, la silueta de un hombre con la mano levantada y una cabeza redondeada, que a muchos les recordaba a un cosmonauta moderno con casco. Pero a pesar de toda su espectacularidad, estas versiones se basan únicamente en una impresión superficial. Ninguna de estas suposiciones está respaldada por hallazgos arqueológicos, cálculos de ingeniería o una reconstrucción lógica. Los geoglifos de Nazca no contienen rastros de aterrizajes, destrucciones, carbonización o huellas de frenado que pudieran indicar contacto con maquinaria pesada. La ciencia moderna ofrece explicaciones mucho más terrenales pero convincentes. El método principal para crear las líneas consistía en que la gente retiraba la capa superior de grava oscura de la superficie de la Tierra, dejando al descubierto una roca más clara y densa debajo. Esta técnica se llama grabado.
Las piedras se arrojaban a los lados, formando un contorno nítido. Gracias al clima seco y la casi total ausencia de precipitaciones, las líneas se han conservado hasta nuestros días, sin necesidad de refuerzos adicionales. Un hecho que añade credibilidad es que se utilizó una técnica similar en otras regiones del mundo, como en los desiertos de Australia, en el Próximo Oriente y en el norte de África, donde se han encontrado geoglifos de tecnología similar pero de menor escala. También se sabe que en la cultura nazca existía un avanzado sistema de acueductos subterráneos y espacios rituales, lo que indica una organización de ingeniería y una compleja estructura social. La datación de las líneas se basa en el análisis de materiales orgánicos encontrados cerca de los geoglifos, así como en la comparación con el estrato cultural de los asentamientos vecinos. La mayoría de las imágenes datan del período comprendido entre el siglo V a.C. y el siglo V d.C. Algunas de ellas podrían haberse iniciado incluso antes, en tiempos de la cultura Paracas, y posteriormente completadas por el pueblo nazca. Se cree que algunas figuras están relacionadas con la astronomía. Las líneas podrían haber coincidido con la salida del sol o la luna en ciertos días del año, y las imágenes de animales estelares podrían corresponder a elementos de la mitología. Sin embargo, a diferencia de las pseudoteorías, ninguna hipótesis científica pretende ser universal. Lo más probable es que los geoglifos cumplieran diferentes funciones en distintos momentos, y su significado podría haber cambiado según el contexto ritual. La versión científica más fundamentada está relacionada con las creencias religiosas del pueblo nazca. En las condiciones de un clima árido, donde el agua era el factor de supervivencia más importante, muchos de los ritos de la cultura nazca estaban dirigidos a asegurar las lluvias y la fertilidad. Los geoglifos podrían haber sido parte de rituales de adoración a los dioses relacionados con el agua y el cielo. La escala de las líneas, su orientación precisa y su visibilidad desde las alturas, según varios investigadores, simbolizaban una apelación a las deidades que habitan en el cielo. Algunas imágenes podrían representar espíritus de la naturaleza o seres mitológicos específicos. Las figuras servían como una especie de ofrendas o oraciones en la tierra, dirigidas hacia arriba. Esto explica por qué una parte significativa de los geoglifos no estaba destinada a ser percibida desde el nivel del suelo. Su destinatario no eran los humanos, sino los dioses. Los geoglifos son solo una de las facetas del rico patrimonio cultural dejado por la civilización nazca. El pueblo que dio nombre a la meseta se formó aproximadamente en el siglo I a.C. y existió hasta el siglo VI. Fue el sucesor de la cultura Paracas, más antigua, conocida por sus tejidos, complejos entierros y el arte de la trepanación craneal. De los Paracas, los nazca heredaron prácticas rituales, creencias sobre la vida después de la muerte y elementos de la cultura material, adaptándolos a las condiciones de la árida costa. La cultura Paracas, que floreció entre los siglos VI y I a.C., demostró un alto nivel de conocimientos anatómicos. Más de 1000 cráneos descubiertos en entierros en la península de Paracas muestran rastros de trepanación, es decir, la extirpación quirúrgica de un fragmento del hueso craneal. Algunos cráneos muestran claros signos de cicatrización, lo que indica la supervivencia de los pacientes y sugiere la existencia de un cuidado sistemático. Los investigadores creen que las trepanaciones se realizaban tanto para tratar traumatismos cráneoencefálicos, debido a las probables consecuencias de conflictos intertribales, como en un contexto ritual. Los orificios ovalados y rectangulares, la pulcritud de los bordes y la ausencia de signos de infección hablan de la diversidad de técnicas y la experiencia de los cirujanos. Paralelamente a la trepanación, se practicaba ampliamente la deformación craneal artificial, que comenzaba en los bebés mediante el vendaje apretado de la cabeza con tablas, cuerdas o bandas de cuero. Como resultado, el niño desarrollaba un cráneo alargado, aplanado o cónico. Los antropólogos interpretan esta práctica como una forma de crear una identidad visual para la clase gobernante. Posiblemente, la forma alargada de la cabeza se asociaba con la elección espiritual, la sabiduría
o una conexión con lo divino. Algunos científicos proponen la hipótesis de que la forma del cráneo imitaba las siluetas de las montañas u otros objetos sagrados del paisaje, pero no existen confirmaciones escritas directas. Es interesante que, en la cultura nazca, esta tradición se mantuvo, aunque con menor intensidad. En los restos momificados se encuentran tanto rastros de trepanación como signos de deformación deliberada de la cabeza, especialmente en hombres enterrados con cerámica ritual. Las excavaciones arqueológicas muestran que la población de la región vivía en pequeños asentamientos unidos por un complejo sistema de irrigación. Los restos de acueductos subterráneos, conocidos como puquios, atestiguan un alto grado de organización ingenieril. Estos canales todavía son utilizados por los habitantes de la región. Además de las líneas, los Nazca dejaron una cerámica asombrosamente rica en ornamentación, color y simbolismo. En las vasijas se representan seres míticos, escenas rituales, deidades con máscaras y cabezas de animales. Esta iconografía es una fuente importante de conocimiento sobre las creencias religiosas de la cultura nazca y sus vínculos con la naturaleza circundante. En las últimas décadas, la tecnología ha abierto nuevas posibilidades para el estudio de la meseta. Gracias a la fotografía aérea, los datos satelitales, el escaneo láser y los análisis termográficos, los investigadores han descubierto decenas de geoglifos previamente desconocidos. Algunos de ellos están tan borrados por el tiempo que son casi invisibles incluso en el lugar. Entre los nuevos hallazgos se encuentran figuras de un gato, un águila, un hombre en movimiento, así como complejas estructuras geométricas que cruzan laderas y cauces de ríos secos. Sin embargo, junto con los descubrimientos, crece la preocupación. Los geoglifos están amenazados por la erosión, el turismo no autorizado, la construcción de carreteras y la actividad agrícola. En la década de 2000, vehículos pesados pasaron sobre las líneas, dejando huellas difíciles de restaurar. Se registraron casos de vandalismo e incluso las tormentas de arena y el cambio climático están destruyendo gradualmente los contornos. Desde 1994, la meseta de Nazca está incluida en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Organizaciones internacionales y arqueólogos peruanos trabajan conjuntamente para controlar la zona, crear archivos digitales y restringir el acceso. En el siglo XXI, se iniciaron proyectos con la participación de inteligencia artificial y redes neuronales que permiten reconocer rastros apenas visibles de geoglifos en imágenes satelitales. Las investigaciones se llevan a cabo en colaboración con universidades de Japón, Alemania y Perú. A continuación, la ruta nos lleva a Egipto, a la orilla occidental del Nilo, donde entre arenas y losas de piedra se alzan los restos de los mayores diseños arquitectónicos de la antigüedad. La meseta de Giza es el lugar donde se erigieron las tumbas reales, que se convirtieron en un símbolo de la eternidad. Entre ellas destaca la pirámide de Keops, Jufu, un faraón de la cuarta dinastía que gobernó a mediados del tercer milenio antes de Cristo. La construcción de la pirámide comenzó alrededor del 2560 a.C. y duró unos 20 años. Esta estructura no solo se convirtió en una tumba, sino también en el objeto megalítico más preciso, construido con medios técnicos limitados. Sus proporciones, alineación y estructura interna siguen siendo objeto de investigación científica. La altura original de la pirámide alcanzaba casi los 147 metros. Cada lado de la base se extendía más de 230 metros y la diferencia entre ellos no superaba los 20 cm. La base estaba nivelada con una desviación no mayor de 2 cm. Los ángulos de la base se acercaban a los 90 con una precisión de unos pocos minutos de arco. Toda la estructura está construida con más de 2.30 bloques de piedra, caliza y granito. El peso de cada bloque variaba de 2 a 15 toneladas. Al mirar desde arriba, se puede notar una concavidad apenas perceptible en las caras. Cada lado está ligeramente hundido hacia adentro, lo que crea un efecto visual de 8 caras.
especialmente notable con poca luz. Esta característica podría haberse utilizado como un elemento de control geométrico o tener un significado ritual. La pirámide no estaba destinada a ser visitada por los vivos. Era una estructura cerrada en la que se guardaba el cuerpo momificado del faraón, preparado para una existencia eterna. De acuerdo con las creencias religiosas del antiguo Egipto, el cuerpo debía conservarse incorrupto para que el alma pudiera regresar a él. Durante la momificación, se extraían los órganos internos del cuerpo y se colocaban en vasos, canopos, cada uno de los cuales era protegido por una deidad específica. El cuerpo se depositaba en un sarcófago tallado en un único bloque de granito y se colocaba en la cámara funeraria central. Esta cámara está situada a una altura de unos 43 metros desde la base. Sus paredes y techo están revestidos de granito de Asuán. Sobre ella se construyeron 5 cámaras de descarga horizontales, que sirven para distribuir uniformemente el peso de las capas superiores de mampostería. De la cámara parten estrechos conductos de unos 20 cm de ancho. El conducto sur está orientado hacia la estrella Al-Nitak, en el cinturón de Orión, que se asociaba con Osiris. El norte apunta a Thuban, situada en la constelación de Draco, cerca del polo norte celeste de la época de Keops. Estas direcciones corresponden a las antiguas creencias egipcias sobre el camino del alma al más allá. Debajo de la cámara del rey se encuentra una estancia conocida como la Cámara de la Reina. Su propósito no se ha establecido con certeza. Posiblemente tenía una función ritual o se utilizaba como una sala falsa, creada para confundir a posibles ladrones. Bajo el nivel de la base, en la roca, se talló una tercera cámara. Quedó inacabada. En su suelo se excavó un foso profundo, con forma de sarcófago, pero sin rastros de haber sido trabajado. Las estancias interiores están conectadas por un sistema de corredores y galerías. Un elemento clave es la Gran Galería, una estructura de paso alta y larga que conduce a la cámara funeraria. Su bóveda está construida en forma de voladizos, lo que garantiza la estabilidad de la mampostería. El diseño de todos los pasajes está calculado teniendo en cuenta la carga dirigida y el acceso dificultado. La pirámide fue saqueada ya en la antigüedad, cuando en el siglo IX d.C. los trabajadores del califa Al-Ma'mún abrieron un túnel en su cara norte. Solo encontraron un sarcófago vacío. No se conservaron ni el cuerpo, ni los vasos rituales, ni las joyas. Los arqueólogos creen que el saqueo ocurrió mucho antes, probablemente durante el Reino Medio, aunque las circunstancias exactas siguen siendo desconocidas. A pesar de la desaparición del ajuar funerario, la estructura interna de la pirámide permaneció intacta. La construcción se llevó a cabo gracias al esfuerzo de una fuerza de trabajo organizada. Al pie de la meseta, los arqueólogos han descubierto restos de asentamientos permanentes donde vivían y trabajaban los constructores. En estos asentamientos había panaderías, almacenes, talleres y viviendas. La gente recibía alimentos consistentes en pan, cerveza, carne y verduras. Sus restos, encontrados en tumbas cercanas al sitio, atestiguan el esfuerzo físico y la pesada carga, pero también el respeto por su trabajo. Los entierros iban acompañados de herramientas, y los propios cuerpos estaban dispuestos siguiendo fórmulas rituales. La relación entre la altura de la pirámide y la longitud de su base se acerca al número pi, y sus caras están orientadas estrictamente según los puntos cardinales. Sigue siendo la única de las maravillas del mundo antiguo que ha llegado hasta nosotros sin ser destruida, y continúa siendo objeto de estudio, un símbolo del conocimiento antiguo y de la voluntad humana. El paso de las mediciones precisas y los detalles arquitectónicos a las preguntas para las que la ciencia no tuvo respuestas durante mucho tiempo fue inevitable. La Gran Pirámide de Keops atrajo la atención no solo de los arqueólogos. Desde los primeros viajes europeos a Egipto, en la época de Napoleón, la pirámide se convirtió en objeto de especulaciones, conjeturas y teorías ficticias. Sus proporciones inusuales, su alto estado de conservación y la ausencia de inscripciones dieron lugar a una oleada de interpretaciones no relacionadas con la realidad histórica. Una de las ideas más persistentes, nacida en el siglo XIX,
fue la noción de la pirámide como un dispositivo energético. Los partidarios de esta hipótesis afirmaban que la forma de la pirámide supuestamente es capaz de concentrar energía e influir en los objetos físicos. Surgieron afirmaciones de que en el centro de la pirámide las cuchillas de afeitar no se desafilan. Las plantas crecen más rápido y el agua se carga. Ninguna de estas afirmaciones ha recibido confirmación experimental. Y en la literatura científica, tales teorías se consideran pseudocientíficas. A pesar de ello, la idea de la energía piramidal encontró su reflejo en la cultura de masas del siglo XX y todavía existe en forma de prácticas ocultas y esotéricas. Otra línea de especulación fue la llamada teoría de los antiguos astronautas. Sus defensores sostienen que los antiguos egipcios supuestamente no podían poseer los conocimientos y tecnologías necesarios para construir tal estructura y que recibieron ayuda de una civilización extraterrestre. Señalan la precisión de la mampostería, el tamaño de los bloques y la orientación hacia las estrellas, sin comprender que todos estos parámetros pueden explicarse en el marco de las capacidades de ingeniería y organización del reino antiguo. Tales afirmaciones carecen de fuentes. Es importante señalar que la teoría de la intervención extraterrestre no solo es inverosímil, sino que también distorsiona la percepción de los logros de las sociedades humanas reales. La arqueología científica, basándose en datos de excavaciones, geodesia y la comparación de fuentes, ofrece una explicación mucho más realista y fundamentada. El paisaje de la meseta de Giza no fue elegido al azar. Representa un macizo de piedra caliza estable, capaz de soportar la gigantesca masa. La plataforma se niveló con la ayuda de canales llenos de agua para lograr la horizontalidad de la base. Los hallazgos arqueológicos indican que durante la construcción se utilizaron terraplenes y rampas de elevación, formados con arcilla, arena y escombros de piedra caliza. Estos materiales se encontraban cerca del lugar de construcción y eran fáciles de moldear. Las rampas podían ser rectas y extenderse desde la base hacia el sur o el este, o bien rodear gradualmente la pirámide en espiral, ascendiendo a nuevos niveles. Una vez finalizada la mampostería, las rampas se desmontaban. Se han registrado restos de elementos de ingeniería relacionados con tales estructuras de elevación en sitios de construcción adyacentes de la época de la Cuarta Dinastía. Por estas rampas, los bloques de piedra se trasladaban en trineos de madera. Los trineos eran tirados con cuerdas, y la superficie debajo de ellos se humedecía con agua para reducir la fricción. La eficacia de este método ha sido confirmada en condiciones experimentales, y también se han encontrado dibujos que representan el uso de este método. La tecnología permitía levantar incluso bloques masivos de 15 toneladas con el trabajo coordinado de varias decenas de personas. La organización del trabajo estaba estrictamente centralizada. Las excavaciones de Mark Lehner y Zahi Hawass, en el sureste de la meseta, revelaron los restos de asentamientos donde vivían los participantes en la construcción. Allí se encontraron hornos, graneros, restos de ganado vacuno y vasijas de cerámica. Todo esto indica una alimentación y una vida cotidiana regulares. Los trabajadores se dividían en turnos, realizaban diferentes tareas y vivían en campamentos permanentes. Eran canteros, carpinteros y proveedores cualificados. Sus tumbas se encontraron cerca de su lugar de trabajo. Fueron enterrados con herramientas en tumbas individuales, lo que demuestra respeto por su trabajo. Estas personas no eran esclavos, eran egipcios que servían al rey y al Estado. Su participación en la construcción era parte de la estructura social general, en la que la contribución personal tenía un significado sagrado. En cuanto a la estructura misma de la pirámide, la mayoría de los investigadores coinciden en que sus cámaras internas se planificaron en una etapa temprana y se formaron durante el proceso de construcción. La cámara del rey, la gran galería y el sistema de conductos no se excavaron a posteriori, sino que se construyeron según un plan preparado de antemano. Esto significa que los bloques se colocaron dejando huecos y vacíos que correspondían a las futuras estancias. Una vez finalizada la mampostería,
Estos espacios se nivelaban, se trabajaban desde el interior y se convertían en un sistema arquitectónico integral. Las losas de granito que cubren la cámara del faraón se levantaron y montaron in situ con la ayuda de canales y plataformas especialmente preparadas. Su peso alcanzaba las 40 toneladas, y cada elemento se colocaba teniendo en cuenta la distribución de la carga vertical. Los estrechos conductos que parten de las cámaras tampoco se perforaron a través de la mampostería ya colocada. Se formaron durante el proceso de construcción mediante la alternancia de bloques con orificios previstos. Esto explica su forma rectilínea y su orientación conservada. Algunos conductos están orientados hacia estrellas específicas, lo que se relaciona con las creencias religiosas sobre el viaje del faraón al más allá. La orientación de los conductos ha sido confirmada por mediciones de ingeniería y análisis astronómicos. En el siglo XXI, las posibilidades de estudiar la pirámide se han ampliado gracias a la tecnología. Por ejemplo, el uso de la tomografía de muones permitió investigar la estructura interna sin necesidad de abrirla. En 2017, el grupo internacional Scan Pyramids descubrió en el interior de la pirámide un gran vacío sobre la Gran Galería. Su forma, volumen y propósito siguen siendo objeto de debate. Este hallazgo no significa la existencia de una cámara secreta, pero confirma que en la construcción puede haber elementos de los que antes no se tenía conocimiento. Para estudiar los estrechos conductos, se desarrollaron robots en miniatura. A principios de la década de 2000, uno de estos aparatos llegó a una puerta de cobre en un conducto que parte de la cámara de la reina. Detrás de la puerta se descubrió otro pequeño espacio y una segunda losa. Los nuevos intentos de avanzar más allá continúan con el uso de sondas que pueden transmitir imágenes tridimensionales y datos sobre la densidad. El último punto de nuestro viaje se encuentra en la costa suroeste de la isla japonesa de Yonaguni, dentro del archipiélago de Ryukyu. Entre arrecifes de coral y corrientes marinas, yace una estructura submarina que, desde su descubrimiento, ha suscitado controversia. Sus contornos masivos se encuentran a una profundidad de unos 25 metros. Plataformas, escalones, terrazas y salientes rectilíneos confieren al macizo una forma que recuerda a una arquitectura artificial. El objeto recibió el nombre provisional de Monumento de Yonaguni. Los primeros en descubrirlo fueron buceadores locales en los años 80 del siglo XX. El hallazgo alcanzó mayor notoriedad en 1986, tras la inmersión del instructor Kihachiro Aratake. Lo comunicó a los círculos científicos y, a principios de los 90, comenzaron las primeras expediciones. Las investigaciones fueron asumidas por el profesor de geología marina Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu. Durante varios años, realizó detallados levantamientos submarinos, cartografía y comparaciones con las estructuras naturales del archipiélago. En su opinión, el monumento de Yonaguni es una plataforma artificial, un vestigio de un antiguo asentamiento costero que quedó sumergido hace unos 10 años durante la rápida subida del nivel del mar. Tras el final del último período glacial, la parte central del objeto tiene más de 80 metros de longitud. El macizo principal está compuesto por salientes rectos, terrazas planas, plataformas escalonadas y paredes verticales claramente definidas y ángulos geométricamente precisos. Algunos de estos elementos se asemejan a escaleras, salientes de tronos o muros con entrantes uniformes. El profesor Kimura afirma que en algunas zonas se pueden distinguir hendiduras y formas similares a columnas, y en una de las losas, una imagen de un rostro, presumiblemente antropomorfo, también informa de la presencia de rastros de una supuesta zona similar a un camino y de caminos de piedra que conducen a la plataforma principal. Según su versión, el complejo podría haber sido un templo o un asentamiento fortificado perteneciente a una cultura preescritura. Sin embargo, una parte considerable de la comunidad científica acoge estas conclusiones con escepticismo. Geólogos japoneses e internacionales señalan que la estructura está compuesta de piedra caliza sedimentaria, que,
bajo la meteorización subaérea y submarina, tiende a formar estructuras lineales naturales. En condiciones de actividad tectónica, características de la región, las fisuras en la roca pueden disponerse en paralelo, creando fracturas escalonadas y bloques. La meteorización a lo largo de los estratos y las fallas produce un efecto visual de bordes nítidos, especialmente notable con la erosión del agua y la arena. Además, en la zona de Yonaguni no se ha encontrado ningún artefacto cultural, ni cerámica, ni herramientas, ni restos de construcciones o enterramientos, lo que contradice la hipótesis de la existencia de un asentamiento. Los geólogos también citan comparaciones con otros objetos naturales, en particular las estructuras de la isla de Batán, en la costa de Filipinas, así como las formas costeras de Sicilia, Malta y el norte de Irlanda. Estos objetos muestran ángulos rectos y fracturas escalonadas similares que surgen como resultado de procesos geológicos. Tales formas son posibles como resultado de múltiples desplazamientos, erosión y estratificación de las rocas. El profesor Kimura y sus seguidores continúan publicando mapas, fotografías e informes, insistiendo en la necesidad de excavaciones submarinas. Sin embargo, los escépticos señalan la falta de datos estratigráficos, de un estrato cultural y de una prueba demostrable de trabajo manual. Hasta ahora, ninguna publicación científica ha confirmado el origen artificial de la estructura con suficiente rigor. En las revistas académicas de nivel internacional, el objeto se clasifica como una formación geológica con un parecido visual a elementos arquitectónicos. Una dificultad adicional para una interpretación precisa es la propia ubicación del monumento. La zona de inmersión de Yonaguni se caracteriza por fuertes corrientes, visibilidad limitada y tormentas periódicas. La mayor parte de los datos visuales se ha recopilado mediante cámaras de video submarinas y fotografías tomadas durante breves expediciones. Los intentos de crear un modelo tridimensional del objeto se enfrentan a limitaciones técnicas y no se ha desarrollado una estratigrafía marina precisa debido a la falta de perforaciones en aguas profundas. A día de hoy, el monumento de Yonaguni sigue siendo un enigma no resuelto de la geología marina y un objeto de interés cultural. El consenso científico se inclina por un origen natural de la forma, pero los partidarios de las teorías alternativas siguen insistiendo en su carácter megalítico. Hasta que no se realicen excavaciones submarinas a gran escala y análisis geoquímicos, la cuestión del origen de la plataforma submarina frente a las costas de Yonaguni permanecerá abierta. Este análisis ha abarcado una amplia gama de asombrosas estructuras de la antigüedad, desde el enigmático círculo de Stonehenge hasta las huellas de los antiguos constructores en Egipto y Perú, desde las profundidades oceánicas hasta la costa japonesa. Cada uno de estos lugares representa no solo un misterio arqueológico, sino también un recordatorio de lo poco que aún sabemos sobre el lejano pasado. Esperamos que este viaje por las páginas de la historia haya resultado interesante y haya proporcionado materia para la reflexión sobre los logros y los misterios de las civilizaciones antiguas.